porque le dieron niño hermoso y no temieron el decreto del rey. La fe, no solamente de Moisés, sino de sus padres, aparece en este versículo haciendo algo que solamente la fe puede lograr: desafiar a todo el poder del imperio mundial más poderoso de aquel tiempo. Por eso es que los padres guardaron a Moisés, escondieron a Moisés por 3 meses. Dice que le vieron que era un niño hermoso. Eso no solamente significa que era un niño bien parecido. De alguna manera los padres pudieron discernir que Dios tenía un plan extraordinario para la vida de ese niño. A eso se refiere hermoso. No está hablando del aspecto físico, está hablando más bien del carácter. La Biblia no nos revela cómo los padres supieron que Dios iba a utilizar grandemente a ese niño, pero era la realidad. Dice que no temieron el decreto del rey y lo escondieron. Luego vemos el enfoque que tenía Moisés sobre su vida. Note a partir del versículo 24. Dice: por la fe Moisés, hecho ya grande, rehusó llamarse hijo de la hija de Faraón. Allí empieza a verse ya en la vida de Moisés evidencias de lo que es una vida bien administrada. Moisés fue un buen mayordomo de su propia vida. Él creció en el palacio. Él, de hecho, fue adoptado por la hija de Faraón. Y él tenía todo el derecho de, en algún momento, ejercer dominio sobre ese gran imperio de aquella época. Pero dice que rehusó llamarse hijo de la hija de Faraón. Y en lugar de eso, ¿qué es lo que hizo? Versículo 25. Escogiendo antes ser maltratado con el pueblo de Dios que gozar de los deleites temporales del pecado. Por una decisión voluntaria, Moisés prefirió ser confrontado, ser atacado, recibir el mismo trato que siglos después iba a recibir el Señor Jesucristo. A eso se refiere cuando habla del vituperio de Cristo. Él prefirió eso en lugar de disfrutar de la comodidad, la opulencia, que era en realidad el pecado allí en el imperio egipcio. Qué impactante. Un hombre que tenía claro que su vida no era solamente para pasar bien en este mundo. Él sabía que su vida debería ocuparse en hacer tesoros en el cielo. Y a eso se refiere el versículo 26, teniendo por mayores riquezas el vituperio de Cristo que los tesoros de los egipcios, porque tenía puesta su mirada en el galardón. Una vida invertida en algo que trasciende a este mundo, trasciende a la eternidad. Mis queridos hermanos, queremos ser buenos administradores de nuestra vida. Lo mejor que podemos hacer es no vivir para este mundo, sino vivir para el Señor. Que nuestra vida esté dedicada absolutamente y totalmente a Él. A mí me tomó como 35 años reconocer esta necesidad. A los 24 años me gradué de ingeniero en electrónica y telecomunicaciones. Tan pronto salí de la universidad, empecé a trabajar en una estación de rastreo de naves espaciales administrada por la NASA. Y para mí ese trabajo fue mi ídolo. Vivía y existía para todo aquello que tiene que ver con la exploración espacial de Estados Unidos. Y estaba tan contento, tan satisfecho, hasta que a los 35 años de edad reconocí que, aunque estaba en algo bueno, no estaba en algo mejor. Lo bueno es enemigo de lo mejor. Y a mis 35 años, el Señor me llevó a dejar mi profesión, a prepararme para servirle y a dedicar mi vida al servicio del Señor. De tanto en tanto me cruzo con mis colegas de profesión y ellos no entienden lo que yo hice. Obviamente no son del Señor y no lo pueden ver, no les culpo. Ellos me dicen, fuiste tan tonto en dejar lo que tenías para meterte a la religión. Así es como ellos lo catalogan.
Y yo los miro directamente a los ojos y les digo, mira, en la profesión que tenía, el mayor logro que yo obtuve fue ayudar para que unos poquitos hombres pongan sus pies sobre la luna. Pero ahora sirviendo al Señor, estoy ayudando para que muchísima gente no vaya a la luna, sino que vaya al cielo. ¿Qué tiene que ver la luna con el cielo? Entonces ellos dibujan una sonrisa forzada y ya no tocan más el tema. Lo que pasa, amados hermanos, es que no tiene sentido vivir para un mundo que si no nos deja, nosotros lo tenemos que dejar. Porque eso es lo que sucede cuando vivimos solamente para esta vida. ¿Quién de ustedes puede sacar lo que con tanto esfuerzo tratamos de lograr en esta vida? Cuando usted salga de este mundo no va a poder llevar el carrito, la casita, el terrenito, el negocio, la buena ropa, la buena presencia. Nada de eso va a poder llevar. Todo eso queda en este mundo. Y aún lo que persista para la eternidad, algún momento va a ser quemado por fuego. ¿Qué sentido tiene gastar la vida en las cosas de este mundo? Pero sí tiene mucho sentido en invertir la vida para que rinda un fruto para la eternidad. Donde esté vuestro tesoro, allí estará vuestro corazón, dijo el Señor Jesucristo. Y si su tesoro está en este mundo, en conseguir lo que este mundo puede ofrecer, y este mundo puede ofrecer cosas que deslumbran, pero si su corazón está en eso, pues allí también estará todo su anhelo, todos sus deseos. Y aunque usted le ofende escuchar esto, usted es un mundano, porque su vida no está siendo invertida para la eternidad. Con lo que estoy diciendo no quiero decir que todos nosotros debemos abandonar nuestros trabajos y nuestras profesiones y dedicarnos por entero a la obra del Señor, no. Dios tiene un plan particular para cada uno de sus hijos. En mi caso fue dejarlo y hacer algo totalmente diferente. Está bien. Pero en su caso puede ser que usted cambie de enfoque y ya no viva para las cosas de este mundo, sino que como Moisés puede decir, prefiero el vituperio de Cristo que gozar de los deleites temporales del pecado. Sí, el pecado tiene su deleite. Si no tuviera deleite, nadie pecaría. Pero el pecado tiene su deleite. El problema con el deleite del pecado es que es, en primer lugar, pasajero. Y en segundo lugar, es muy costoso. Las facturas que hay que pagar después son terribles. Moisés hizo lo que es correcto, la buena mayordomía de la vida. No vivir para este mundo, vivir para algo que trasciende a la eternidad. Dice que Moisés tenía puesta su mirada, ¿en qué? En el galardón, en el galardón. No en lo que este mundo puede ofrecer, sino en lo que a él le espera cuando él salga de este mundo. Y qué bendición será encontrarnos con Moisés cuando nosotros también salgamos de este mundo y poder compartir con él. Y nosotros también recibiendo nuestro galardón. Versículo 27 dice, por la fe dejó a Egipto, no temiendo la ira del rey, porque se sostuvo como viendo al invisible. Por la fe celebró la Pascua y la aspersión de la sangre, para que el que destruía a los primogénitos no los tocase a ellos. ¡Qué maravilla! ¡Qué impresionante! El resultado de la decisión que tomó Moisés. Dios hizo cosas tan extraordinarias a través de un hombre que a sus 40 años pensó que ya no había más oportunidad para él. Y después de matar al egipcio y de rodearse de miedo de que iba a ser castigado por su asesinato, huyó al desierto. Y allí en el desierto pasó 40 años, pastando las ovejas de su suegro, hasta que vino ese momento extraordinario, cuando Dios lo llamó para liberar a su pueblo. Ninguno de nosotros hemos respondido correctamente la primera vez que el Señor nos llamó.
En mi vida Él tocó mi corazón cuando yo era un jovencito, apenas 18 años. Pero dije, no, no, Señor, esas cosas no son para mí. Yo no quiero vivir con muchos siervos de Dios arrastrándome y mendigando para comer. No, eso no quiero. Pero Dios, en su misericordia y en su gracia, me dio una segunda oportunidad. Igual que a Moisés, él también tuvo su segunda oportunidad, allí en el desierto, cuando Dios se le manifestó en aquella zarza ardiendo. Y puede ser que usted también, hasta ahora, ha cerrado sus oídos para no responder al llamado de Dios. Y usted dice, Dios, no, estoy cómodo con lo que hago. Tengo una familia, tengo responsabilidades. Tengo miedo, Señor, de dedicar mi vida a ti, porque a lo mejor me vas a mandar a las selvas de África y la verdad que no quiero ir. O como decía mi hijo en son de broma, Señor, si tú me mandas a la selva de Ecuador, saca a todos los indios, a todas las serpientes, a todos los insectos y yo con gusto voy a ir. Mire, Dios tiene un propósito, Dios tiene un plan. Si Dios está tocando su corazón para llamarle al servicio, no lo rechace. Puede ser que hasta ahora ha estado sordo o sorda a lo que Dios quiere hacer, pero Dios siempre está tocando la puerta para llamar. ¿Recuerda la parábola de los siervos que fueron llamados a la viña del Señor? Unos fueron tempranito a la mañana, 8 de la mañana. Otros fueron un poquito más tarde, como llegaron al seminario acá más tarde algunos. Fueron a las 9 de la mañana, pero tuvieron chance de estar en la viña. Otros llegaron más tarde, mediodía, y entraron a la viña. Otros entraron a las 3 de la tarde y tuvieron oportunidad de ir a la viña. La puerta no se cerró. Inclusive hubo algunos que llegaron faltando una hora para que termine el día, 5 de la tarde, y entraron a la viña y trabajaron. Llegó el momento de recibir el pago, la recompensa. Y cosa interesante, el Señor empieza por recompensar a los que llegaron más tarde. No siempre los primeros son primeros, a veces los primeros son postreros. Pero en este caso los postreros recibieron primero la paga. ¿Y cuánto recibieron? Como que hubieran trabajado el día completo. Los que llegaron tempranito en la mañana estaban frotándose las manos diciendo, si a ellos les pagan por día completo, que trabajaron solo una hora, a nosotros nos tienen que pagar tal vez 12 veces eso. Cuando recibieron su paga, ¿qué recibieron? Lo del día completo, y se enojaron muchísimo. Y reclamaron al dueño de la viña, ¿cómo es posible que nosotros que hemos soportado todo el calor del día recibimos lo mismo que ellos que apenas trabajaron una hora? ¿Cuál fue la respuesta del Señor? ¿Qué tienen ustedes que reclamarme? Yo puedo hacer con lo que es mío lo que yo quiero. Dios siempre está llamando y siempre está dispuesto a galardonarnos, como que nunca hubiéramos fallado cuando Él nos llamó la primera vez. No hay mejor cosa que invertir la vida en las cosas de Dios. Colombia es un país necesitado. ¿Cuántos habitantes son? Creo que como 40 millones en Colombia, ¿verdad? ¿Cuánto? Sí, solo en Bogotá, ¿cuántos hay? ¿Cuántas asambleas hay en Bogotá? Tal vez de contarlas con los dedos de la mano. ¡Qué necesidad! Los campos están blancos para la siega. Y muchos de nosotros estamos viviendo para este mundo. Cuando hay millones de personas, solo aquí en Colombia, que ciegos van marchando a la eternidad. Queremos administrar bien nuestra vida. La mejor inversión es en la mano de Dios. No me diga, es que yo no sé, es que no estoy preparado.
es que yo no tengo las capacidades que otros tienen. No, a Dios no le importa eso. Dios lo único que busca es corazones dispuestos a decir, Señor, aquí estoy. Todo lo que soy, todo lo que tengo, lo pongo en tu mano. Y Dios es el Dios de la multiplicación. Él puede tomar lo despreciable del mundo para avergonzar a lo sabio, lo débil del mundo para avergonzar a lo fuerte, lo despreciado, lo vil de este mundo para hacer algo que traiga gloria a su nombre. En la historia de la alimentación de los 5,000, ¿de dónde salió los pancitos y los pececillos que el Señor utilizó para alimentar a 5,000 personas? ¿De dónde salió eso? Un niño. Debe haber sido pobre, porque esa era la comida de una gente pobre. Pero cuando fue necesario, ese niño puso todo en la mano de Dios, y a Dios no le importó. De eso, Él hizo el milagro de la multiplicación y satisfizo el hambre de más de 5,000 personas. Usted es como esos pocos panecillos de cebada y esos pocos pececillos. Pero si usted se atreve a poner eso en la mano de Dios, Dios va a hacer el milagro de la multiplicación. Yo lo veo en mi propia vida. Cuando estaba en mis años de juventud tenía pánico de conversar a 3 personas juntas. Me volvía tartamudo, como Moisés. Pero el momento que puse mi vida en la mano de Él, el Señor hizo un cambio extraordinario. Hace algunos años atrás, me invitaron a predicar en una conferencia misionera en Buenos Aires, en la Iglesia Transparente. Un auditorio de unas 5,000 personas. Y allí yo estaba compartiendo la palabra del Señor. Y no podía evitar las lágrimas antes de pasar al púlpito. Porque decía, Señor, increíble lo que has hecho. Antes tenía pánico de hablar a 3 personas juntas. Y ahora me permites hablar a más de 5,000 personas juntas. Es increíble. Es el milagro de la multiplicación. Y lo que Dios hizo conmigo, lo puede hacer con usted. No importa si usted se sienta inútil, viejo o vieja, lo que sea, no. Mientras hay vida, hay esperanza para que Dios sea glorificado en nuestra vida. ¿Por qué? Porque como Moisés, Dios no nos llamó solamente para gozar de los deleites del cielo cuando muramos, sino para que nuestra vida sea invertida para la honra y gloria de Dios. Eso es lo que sucedió con Moisés. Eso es la mayordomía de la vida. ¿Está administrando bien su vida? Bueno, si no la está administrando para que rinda frutos a lo eterno, usted está perdiendo su vida. Pero si usted quiere realmente ser un buen mayordomo de su vida, inviértala en lo mejor que pueda hacer. Consagrar su vida a Dios. Vamos a la siguiente lámina. La mayordomía del cuerpo es otra cosa que no nos pertenece. El cuerpo es algo que pertenece a Dios. Siguiente lámina. El cuerpo pertenece a Dios. 1 Corintios 6, 19, 20 es un texto que ya lo leímos cuando hablamos de aquellas cosas que Dios nos ha encomendado para que lo administremos, pero vale la pena que otra vez visitemos 1 Corintios capítulo 6, versículo 19 y 20. Dice, ¿o ignoráis que vuestro cuerpo es templo del Espíritu Santo, el cual está en vosotros, el cual tenéis de Dios, y que no sois vuestros? Pues habéis sido comprados por precio. Glorificad pues a Dios en vuestro cuerpo y en vuestro espíritu, los cuales son de Dios. El cuerpo no nos pertenece. Nuestro cuerpo es templo del Espíritu Santo. Pertenece a Dios. Por tanto, el cuerpo debe ser usado para traer gloria a Dios. ¿Qué significa esto de traer gloria a Dios? Porque mucho escuchamos, gloria a Dios,
En muchas iglesias la gente constantemente está diciendo, gloria a Dios. ¿Qué quieren decir con eso? Y nosotros también muchas veces decimos, gloria a Dios. ¿Qué significa dar gloria a Dios? ¿Sabe lo que significa? Reconocer que alguna virtud de Dios se está manifestando. Eso es lo que significa dar gloria a Dios. Cuando dice la palabra de Dios que nuestra vida debe ser para dar gloria a Dios, quiere decir que en nuestra vida se manifieste algún atributo de Dios. No todos los atributos, porque nadie puede ser omnisciente, omnipotente y omnipresente, pero hay ciertos atributos de Dios que sí se pueden manifestar en la vida de una persona. Cosas como el amor, cosas como el servicio, cosas como la gracia se puede manifestar. Nuestros miembros deben traer gloria a Dios. Y esa es la verdad que aparece allí en la epístola de Pablo a los Romanos en el capítulo 6. Note lo que dice Romanos capítulo 6, versículos del 11 al 13. Romanos capítulo 6, 11 a 13 dice, así también vosotros consideraos muertos al pecado, pero vivos para Dios en Cristo Jesús, Señor nuestro. No reine pues el pecado en vuestro cuerpo mortal, de modo que lo obedezcáis en sus concupiscencias, ni tampoco presentéis vuestros miembros al pecado como instrumentos de iniquidad, sino presentaos vosotros mismos a Dios como vivos de entre los muertos, y vuestros miembros a Dios como instrumentos de justicia. Porque el pecado no se enseñoreará de vosotros, pues no estáis bajo la ley, sino bajo la gracia. La parte importante que ustedes deben notar en este pasaje bíblico que acabo de leer es aquello que dice en el versículo 13. Ni tampoco presentéis vuestros miembros al pecado como instrumentos de iniquidad. Los miembros de nuestro cuerpo no deben ser utilizados como instrumentos de iniquidad, sino presentaos a vosotros mismos a Dios como vivos de entre los muertos. Nuestros miembros deben ser utilizados para traer gloria a Dios. ¿Cómo utilizamos nuestros ojos? Este mundo tiene tantas cosas que atrapan la vista, especialmente de nosotros los varones en el área sexual. En una computadora estamos a un clic de ver barbaridades y media. Estamos presentando nuestros ojos para que traigan gloria al nombre de Dios. ¿Cómo están nuestros pies? Están llevándonos a lugares que no agradan a Dios. Nuestras manos están siendo manos limpias, manos puras, para ser utilizadas por Dios, o las estamos utilizando para algo que ofende y denigra a la persona de Dios. No presentéis vuestros cuerpos, dice, o los miembros de vuestro cuerpo al pecado, como instrumentos de iniquidad. Sí, Dios nos ha dado un cuerpo, y ese cuerpo es para traer honra y gloria a Dios. Por tanto, el cuerpo debe ser cuidado de la mejor manera posible, porque es algo que no nos pertenece, pertenece a Dios. Debemos cuidar la alimentación. Sí, cierto que necesitamos comer para vivir, pero no nos confundamos, no necesitamos vivir para comer. Hay que cuidar lo que comemos. Cuide su alimentación. El cuerpo necesita ejercicio.
Y es importante que realicemos ejercicio para mantener nuestro cuerpo en un buen estado físico. Ojalá pudiéramos ser como los atletas, pero no es fácil. Pero si no somos como los atletas, al menos podemos mantenerlo relativamente bien. Todos nosotros necesitamos ejercicio y mientras más viejos nos ponemos, más ejercicio nos hace falta. Pero si nuestra vida es muy sedentaria, nuestro cuerpo va a sufrir las consecuencias de eso. Necesitamos descansar. No somos máquinas. A veces nos esforzamos tanto y en realidad no conseguimos lo que creemos porque el cuerpo enferma por falta de descanso. Nuestro cuerpo necesita de aseo, necesita de cuidado, porque el cuerpo es lo que nos pone en contacto con otras personas. Y no es bueno que nuestro cuerpo muestre signos de que no lo estamos cuidando bien. No estoy diciendo que debemos hacer un ídolo de nuestro cuerpo y debemos invertir cantidades ingentes de dinero en tener un cuerpazo. Visitar a todos los cirujanos estéticos para que nos hagan todas las cirugías que son capaces y nos estiren la piel para que no aparezca ninguna arruga. No, no estoy hablando de eso. Dicen que algunas actrices de cine se estiran tanto la piel que cuando parpadean tiembla todo el cuerpo. No estoy hablando de eso, pero sí estoy hablando de que debemos hacer lo que sea, ¿qué diría?, sensatamente posible para que nuestro cuerpo tenga una buena presentación. No necesitamos ser ricos para estar bien presentados. Y es importante el cuidarnos bien, el aseo personal, la atención médica. Es necesario. Vivimos en un mundo donde enfermamos y gracias a Dios, Dios ha puesto médicos que pueden ayudarnos a sanarnos de las enfermedades. Cierto que confiamos en Dios, eso no hay duda en absoluta al respecto, pero los médicos también pueden ser un instrumento que Dios utilice para traer sanidad a nuestro cuerpo. Dios tiene todo el poder para sanar milagrosamente. ¿Creen ustedes que Dios puede sanar milagrosamente? Amén, yo he visto eso. Por supuesto que sí. Él tiene el poder, Él no ha cambiado. No es que negamos los milagros, a veces nos acusan a iglesias bíblicas como esta de que son los hermanitos que no creen en milagros. No, yo creo en milagros. Y uno de esos milagros es la sanidad. Y Dios puede sanar directamente, milagrosamente, sin intervención ni de médicos ni de medicinas. Pero Dios también a veces utiliza médicos y medicinas para que nos sanemos. Y no debemos ser extremistas, decir, no. Si yo voy al médico, estoy negando la fe, porque Dios tiene el poder para sanarme. No nos pongamos en ese plano. Dios es muy versátil. Él puede cumplir su voluntad de muchas maneras. Él no siempre hace las cosas del mismo modo. Y por tanto, es muy legítimo y necesario para una buena mayordomía de nuestro cuerpo el buscar atención médica cuando estemos padeciendo de alguna enfermedad. Dios sana con médicos, sin médicos o a pesar de los médicos, porque los médicos no son Dios y muchas veces se equivocan, pero Dios no se equivoca. Así que, si queremos ser buenos administradores de nuestro cuerpo, cuidemos nuestra alimentación, que no se ponga gordo y panzón como yo. Lo que pasa es que yo vengo de un problema de salud hace unos meses atrás y casi no he podido hacer ejercicio físico últimamente, pero normalmente trato de mantener en la mejor forma mi cuerpo. El ejercicio es importante, el descanso es necesario, especialmente mis hermanos consiervos ancianos, misioneros. Nosotros muchas veces abusamos de nuestro cuerpo y nos hace falta tomar descanso. Y es importantísimo el descansar, el aseo, la atención médica. Todo esto tiene que ver con la mayordomía, la administración de nuestro cuerpo. Vamos adelante. Otro aspecto, la mayordomía de la naturaleza.
Ya habíamos visto allí en Salmo 24:1 que la tierra y toda su plenitud pertenece a Dios. Salmo 24:1. Pero hay otro texto que no lo vimos anteriormente. Se encuentra en 1 Corintios, capítulo 10. 1 Corintios, capítulo 10, versículo 26, que también nos habla de la naturaleza, y dice así la palabra del Señor: porque del Señor es la tierra y su plenitud. Básicamente es la misma cita de Salmo 24:1. Si la creación, todo lo que existe en este mundo, pertenece a Dios, entonces nosotros que vivimos en este mundo somos administradores de esa creación. Obviamente no todo el mundo es un hijo de Dios y no todo el mundo tiene claro el concepto de que es un administrador de la creación de Dios. Y esa es la razón por la cual la naturaleza sufre terribles estragos en la actualidad, porque no todos tienen el concepto de que la naturaleza pertenece a Dios y como administradores tenemos que cuidar la naturaleza. Pero nosotros los creyentes sí, debemos cuidar la naturaleza. Interesante que en el libro de los comienzos, en el libro de Génesis capítulo 1, versículo 28 a 29, encontramos que Dios está dando principios de una buena administración de la naturaleza a nuestros primeros padres. Observe lo que dice allí en Génesis capítulo 1, versículo 28 a 29. Génesis 1, 28 a 29 dice: y les bendijo Dios y les dijo: fructificad y multiplicaos, llenad la tierra y sojuzgadla, y señoread en los peces del mar, en las aves de los cielos, y en todas las bestias que se mueven sobre la tierra. Y dijo Dios: he aquí que os he dado toda planta que da semilla, que está sobre la tierra, sobre toda la tierra, y todo árbol en que hay fruto, y que da semilla, os serán para comer. Aquí encontramos lo que en esencia consiste la meta de todo movimiento ecológico, ¿no? Todo lo que Dios ha puesto en la naturaleza es para que el hombre se enseñoree de ella. Es para que el hombre saque el debido provecho sin echar a perder la naturaleza. Nosotros, como creyentes, tenemos esa responsabilidad de seguir esto que Dios encargó a Adán en el huerto de Edén. Hay tanto problema hoy en día con el maltrato, con el abuso de la naturaleza. Y obviamente, al hablar de la naturaleza y al mencionar que debemos cuidar a la naturaleza, no estamos hablando de que debemos adorar a la naturaleza. Y allí aparece un peligro de los movimientos ecologistas, ¿no? Que piensan que sí, la naturaleza es importante, hay que cuidarla, pero están llevados al extremo esto de cuidar la naturaleza, que prácticamente han llegado a rendir adoración a la naturaleza. Pero nosotros, como hijos de Dios, sabemos que lo que Dios ha puesto en el mundo es para que nosotros lo aprovechemos. Pero debemos ser cuidadosos en no abusar de lo que Dios ha puesto a nuestra disposición al punto de echar a perder lo que Dios está haciendo. La naturaleza por sí misma va deteriorándose. ¿Por qué? Porque el mundo va camino a lo que la palabra de Dios enseña en cuanto a lo que va a suceder a futuro. Entonces, por más que nosotros nos esforcemos en cuidar, no podemos pensar que la naturaleza va a regresar.
regresar a ser lo que fue cuando fue creada, no. Pero no debemos tampoco hacer cosas que conscientemente echan a perder lo que Dios creó para beneficio de la humanidad. La mayordomía de la naturaleza. No hay mucho que decir en esto, pero sí es un bien que Dios nos ha dado y que no nos pertenece. Y partiendo del concepto de que un mayordomo administra lo que no es suyo para beneficio del dueño del bien, la naturaleza también tiene que ser administrada en lo que esté a nuestro alcance para que rinda un beneficio para el dueño del bien, esto es, para la persona de Dios. Vamos a otro tema, que es la mayordomía del tiempo. La mayordomía del tiempo. La siguiente lámina. Hay un texto que yo considero como bien importante en cuanto a la mayordomía de nuestro tiempo. Se encuentra ahí en Efesios capítulo 5, versículos del 15 al 17. Vamos a buscar en nuestras Biblias Efesios capítulo 5, versículos 15 a 17. Efesios es uno de los libros que más me gustan, es una de mis epístolas favoritas, porque allí se describe lo que Dios hace por medio de la iglesia. Interesante que dentro de esto encontramos este pasaje bíblico que tiene que ver con una buena administración del tiempo. Versículo 15 dice, mirad, pues, con diligencia como andéis, no como necios, sino como sabios, aprovechando bien el tiempo, porque los días son malos. Por tanto, no seáis insensatos, sino entendidos de cuál sea la voluntad del Señor. Hay al menos tres cosas que son dignas de que las notemos con cuidado en este texto que acabo de leer. En primer lugar, nos habla de que el tiempo debe ser utilizado de una manera planificada. Dice, mirad pues con diligencia cómo andéis. Cuando el verbo andar aparece en este texto, no está refiriéndose a la manera como que uno camina, está refiriéndose a la manera como uno vive. Y nosotros usamos en nuestro diario hablar también con ese mismo significado. Cuando decimos, esta persona está andando mal, ¿a qué nos referimos? No nos referimos a que tuvo un problema de rodilla y está caminando, está cojeando al caminar, ¿verdad? Nos referimos a que no está viviendo como debería vivir. Bueno, a eso se refiere la Biblia en el versículo 15 cuando dice, mirad pues con diligencia cómo andéis. Eso quiere decir que nosotros necesitamos dar debida atención a la manera como utilizamos nuestro tiempo. Mirad con diligencia cómo andéis. Y dice, no como necios. El andar del necio tiene que ver con pensar que tengo todo el tiempo de la vida, así que no hay problema con desperdiciarlo y utilizarlo como yo quiera. Ese es el andar del necio. ¿Cuál es el andar del sabio? El sabio dice, no, el tiempo no me pertenece. El tiempo es de Dios. Yo soy un administrador de ese tiempo y tengo que aprovechar bien el tiempo. Y a eso se refiere el versículo 16. Aprovechando bien el tiempo, porque los días son malos. Cuando habla de aprovechar bien el tiempo, yo creo que la idea allí es evaluar bien cómo estoy utilizando mi tiempo. No solamente planificar para usarlo bien, sino evaluar para ver si lo estoy utilizando bien. Porque muchas veces nos proponemos usar bien el tiempo, pero al final del día encontramos que en lugar de aprovechar el tiempo, desperdiciamos nuestro tiempo. Entonces no es solamente cuestión de planificar cómo voy a usar mi tiempo, sino en evaluar si en verdad el plan que tengo está siendo efectivo para aprovechar bien el tiempo, aprovechando bien el tiempo. Y luego dice, no seáis insensatos sino entendidos de cuál sea la voluntad de Dios. Esto me hace pensar en que necesitamos tener metas en cuanto a qué es lo que queremos lograr
en el tiempo. Eso se llama metas. ¿A dónde quiero llegar? Tener metas es importantísimo, porque si no tenemos metas es como disparar sin apuntar y nunca vamos a llegar a pegar en el blanco. No tener metas es como estar a la deriva en medio del océano sin saber a dónde nos dirigimos. Las metas son importantísimas. Entonces, en la mayordomía del tiempo, debe grabarse en nuestra mente estos tres elementos importantísimos. La planificación de cómo voy a usar el tiempo, la evaluación para saber si en realidad he usado el tiempo de acuerdo a lo que planifiqué, y las metas, qué es lo que quiero lograr en el transcurso del tiempo. Porque de otra manera, no estoy apuntando a nada. Y si no apunto a nada, siempre voy a dar al blanco. ¿Cuál es ese blanco? Nada. Y la triste realidad de muchos creyentes es que viven su vida sin apuntar a nada. Y siempre pegan en el blanco, porque no hacen nada. ¿Queremos aprovechar bien el tiempo? Recordemos, Efesios 5, 15 a 17. Planificación, evaluación y metas. La siguiente lámina. En cuanto a las metas, a veces nos revestimos como de una falsa espiritualidad y decimos, no, eso de metas es del mundo. Son la gente del mundo que habla de metas y a dónde quieres llegar y todo eso. No, nosotros manejamos la vida como Dios quiera. Vamos a hacer las cosas que el Señor ese rato nos ponga por delante. ¿Qué les parecería, por ejemplo, si en esta mañana yo me hubiera parado en este púlpito y hubiera dicho, hermanos, tomen su Biblia, vamos a abrir las Biblias y en la primera página que yo abra, de eso voy a hablar esta mañana? Yo creo que ese rato me sacaban por esa puerta. Usted no está aquí para hablar de lo que se le ocurra. Usted está aquí para hablar de algo que planificó, de algo que está seguro y sabe lo que va a decir. Debe tener metas. Y así es en la vida. Y es triste cuando no tenemos las metas hacia dónde queremos llegar. Tener metas en la vida no es algo mundano, no es algo pecaminoso, es algo necesario. Tan necesario que el mismo Señor Jesús tenía metas durante su corta existencia en este mundo. El tiempo de ministerio del Señor Jesucristo no duró sino apenas como un poco más de 3 años. Y en ese tiempo de ministerio público del Señor Jesucristo, Él tenía metas para alcanzar. Y sabemos que tenía metas porque muchas veces quisieron matarlo. Y la Biblia dice, no había llegado el tiempo. Eso quiere decir que no era el momento para que esa meta de que Él muera se cumpla. Y cuando llegó el tiempo, dice la palabra del Señor, que el Señor Jesucristo puso su rostro como un pedernal para dirigirse a Jerusalén, donde eventualmente Él fue crucificado. El Señor Jesús tenía metas. Vamos a buscar ese texto que aparece allí en la pantalla. Se encuentra en Lucas, capítulo 4, versículos 18 y 19. Lucas, capítulo 4, versículos 18 y 19. Note las metas que el Señor Jesucristo tenía para su ministerio en la tierra. No todas las metas, parte de ellas. Dice, el Espíritu del Señor está sobre mí, por cuanto me ha ungido, y aquí vienen las metas, para dar buenas nuevas a los pobres. Era una de sus metas. Otra meta, me ha enviado a sanar a los quebrantados de corazón. Otra meta más, a pregonar libertad a los cautivos. Otra meta, vista a los ciegos, a poner en libertad a los oprimidos, a predicar el año agradable del Señor. Son metas que el Señor Jesucristo tenía cuando comenzó su ministerio público. Y si el Señor Jesucristo se puso metas, ¿quién puede decir que tener metas en la vida es algo propio del mundo?
Pues algo propio de la tecnología que vivimos, que siempre nos están hablando de que necesitamos metas. Pero no solo el Señor Jesús tenía metas, sino también el apóstol Pablo tenía metas. Vamos a ver lo que él tenía como meta máxima de su vida. Filipenses capítulo 3, versículos 10 a 14. Filipenses capítulo 3, versículo 10 a 14. Aquí encontramos las metas que tenía el apóstol Pablo. Dice así: a fin de conocerle, su meta. ¿Para qué vivió? A fin de conocerle. Y el poder de su resurrección y la participación de sus padecimientos, llegando a ser semejante a él en su muerte. ¡Qué maravilla! El apóstol Pablo poniéndose como meta todas estas cosas que vemos allí. Versículo 11. Si en alguna manera llegase a la resurrección de entre los muertos, no que lo haya alcanzado ya, ni que ya sea perfecto, sino que prosigo por ver si logro asir aquello por lo cual fui también asido por Cristo Jesús. La meta de Pablo: cumplir con el propósito por el cual Cristo Jesús le llamó. Hermanos, yo mismo no pretendo haberlo ya alcanzado. Habla de esa meta. Pero una cosa hago, olvidando ciertamente lo que queda atrás y extendiéndome o estirándome es la idea. Extendiéndome a lo que está delante, prosigo ¿a qué? A la meta. ¿Cuál es la meta? Al premio del supremo llamamiento de Dios en Cristo Jesús. Pablo tenía claro a lo que el Señor Jesucristo le llamó. Y esa era la meta de Pablo. Y él dice que yo prosigo a esa meta, extendiéndome a lo que está adelante. Ese verbo, extenderse, es un verbo muy interesante. Significa estirarse lo más que uno puede. ¿Ha visto usted cuando los corredores de los 100 metros planos están por llegar a esa cinta que ponen en la meta? ¿Qué es lo que normalmente hacen? Parece que les faltaría longitud del cuerpo para tocar primero la meta, ¿verdad? Esa es la idea, cuando dice extendiéndome a lo que está delante. Habla de un esfuerzo supremo, habla de dar todo, habla de no tener otra cosa en la mente, sino alcanzar aquello que lo puso como una meta. Prosigo a la meta, al premio del supremo llamamiento de Dios en Cristo Jesús. El Señor Jesucristo tenía metas, Pablo tenía metas. Haga un estudio de los viajes misioneros de Pablo y usted va a ver que él no iba a donde buenamente pensaba que debía estar, no. Él tenía planes. Obviamente él sabía que Dios soberano puede alterar sus planes en cualquier momento, y sucedió en una ocasión así, cuando él quería ir a cierto lugar y el Espíritu Santo le prohibió ir a ese lugar. Y eso no le molestó a Pablo, porque Dios es Dios y Él tiene todo el poder y la autoridad para cambiar nuestros planes, y con eso no hay problema. Pero Pablo sabía a dónde quería ir. Y eso es lo que nosotros, lamentablemente, no sabemos. Y como no tenemos metas, nuestro tiempo se nos escurre como arena entre los dedos. Y termina el día y terminamos con esa sensación de que no he hecho nada. He estado muy ocupado, pero no he hecho nada. Y termina la semana y parece que, ¿cómo se fue la semana? ¿Y qué logré? Nada. Termina el mes, termina el año y miramos si llegamos a hacer algo de significación. La respuesta es nada. ¿Por qué? Porque no tenemos metas, no sabemos a dónde llegar con nuestra vida y nos ocupamos en cualquier cosa que aparezca y nos volvemos esclavos de lo urgente, la tiranía del urgente. Cualquier cosa es urgente y requiere de mi atención inmediata.
¿Por qué? Porque no sabemos a dónde llegar. No tenemos metas. Pablo tenía metas. El Señor Jesús tenía metas. ¿Por qué nosotros no podemos tener metas para aprovechar bien el tiempo? Hablando de tiempo, ya se me acabó el mío. Que el Señor les bendiga. Me siento muy a gusto compartiendo este tiempo con ustedes. Amén. Ingrese a nuestra